Pues vamos a empezar donde lo dejamos el último día, en la nueva Europa, el mapa de Europa que veíamos como resultado de la caída de la Unión Soviética, con la independencia de algunos países como Ucrania, Bielorrusia y las repúblicas bálticas, ¿eh? O Moldavia, que la veis aquí en pequeñito, entre Rumanía y Ucrania, aunque aquí aparece, como podéis ver, la península de Crimea todavía como ucraniana, cuando yo creo que nadie puede hoy debatir que va a ser rusa para siempre. Bueno, a raíz de la caída del imperio soviético, del mundo soviético, pues abrió una etapa en la que se habló de Estados Unidos como única potencia dominante, al que en algunos analistas denominaron el gendarme mundial. Como veremos, pues va a tener sus enfrentamientos y su participación en el nuevo orden con las intervenciones en Irak primero y después del 11S en Afganistán y de nuevo en Irak, y también en la antigua Yugoslavia, siempre con la ayuda de Inglaterra, que llamamos de Gran Bretaña, del Reino Unido, y algunos otros aliados más esporádicos. Esto se vio en la respuesta que dio el mundo occidental liderado por Estados Unidos ante esos ataques, atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre, con la conquista de Afganistán a los talibanes y la intervención en Irak, que supuso la caída, como sabéis, del régimen nacionalista árabe, que era lo que el partido Baal representaba Saddam Hussein, y su sustitución por un régimen de carácter más o menos democrático en manos de los señores de la guerra, en buena medida, de líderes tribales militarizados, pero con esa resistencia terrorista fundamentalmente del islamismo. Ya en el siglo XXI se habla de que Rusia recupera una cierto poderío, y aparece China como la gran potencia emergente. ¿eh? Y luego hay que nombrar brevemente, aunque sea, la gran recesión que se inicia en 2008 y, por supuesto, aunque sea en una frase, la pandemia de 2020-21, que se produce cuando todavía no se habían alcanzado los niveles anteriores a la gran recesión. Lo primero que vamos a ver brevemente es la guerra que llamamos Primera Guerra de Irak o Guerra de Kuwait. Como sabéis, el régimen de Hussein atacó a Irán, al régimen chiita de los ayatolás, que habían expulsado al Shah de Persia, porque lo consideraba un régimen débil, que no iba a tener, evidentemente, ayuda americana ni rusa, que en momento de gran debilidad de Rusia, además un régimen completamente ajeno al mundo soviético todavía, y esa larga y cruenta guerra en realidad no le produjo ningún resultado, tampoco Occidente le apoyó como él esperaba, y fue un gran desgaste económico y de vidas, sin ningún resultado. Esto, unido al papel de Kuwait en la OPEP, que favorecía los precios bajos, hizo que Hussein mirara hacia Kuwait, una presa fácil, evidentemente, un país rico, pequeño, donde tampoco había grandes tropas de otras potencias estadounidenses, y pensó que al ocuparlo fácilmente, Estados Unidos y su presidente Bush padre no irían a una nueva guerra como la de Vietnam, pensando que permitirían pues, el mantenimiento del status quo obtenido. Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos fue la movilización de un gran ejército. Se estudiaron detenidamente los errores de Vietnam, con una guerra larga, cruenta, pero alargada sobre todo en el tiempo, que era lo que la opinión pública no podía admitir. Y además hay que decir que las condiciones geográficas y políticas
eran muy diferentes a las de Vietnam. Ahora no hay. Irak no tenía como Vietnam frontera con China para recibir ayuda, no tenía aliados como los tenía Vietnam en Rusia y en China, y el relieve de Irak no es ni la climatología, ni vamos, la parte, digamos, de la biología, la floresta, la selva tropical, no existen, por supuesto, en Irak, son grandes llanuras y alguna montaña, y esto favorecía, lógicamente, la intervención que se preparó. Una intervención con grandes bombardeos de preparación y con una gran invasión por tierra de diversos lugares, con una intervención, por tanto, muy rápida, pero que el mandato de la ONU limitaba a liberar Kuwait. Por eso Bush padre, en uno lo que se consideró incluso, por una parte de la opinión, un exceso de prudencia, pues recuperó el territorio de Kuwait, derrotó al ejército de Hussein en la parte más o menos fronteriza, pero no prosiguió el avance hasta su derrocamiento definitivo. Fue obligado Hussein a firmar una paz humillante, con un espacio de exclusión aérea, con un control de armamentos y con un fuerte bloqueo comercial. En eso se va a producir posteriormente, por ese enfrentamiento de Estados Unidos con el islamismo, se va a producir los atentados del 11 de septiembre. Atentados que, como sabéis, tienen su centro, aunque hubo alguno más, pero básicamente en las Torres Gemelas de Nueva York y en el ataque también con un avión al Pentágono, que aquello, pues como todos sabéis, supuso no solo una pérdida de población de 3.000 muertos, una masacre, sino sobre todo una humillación para el pueblo americano y su presidente, George Bush, que fueron atacados en su propio corazón. No olvidéis que América nunca había sufrido un bombardeo en tiempo de guerra, significativo, digamos, y que el ataque al corazón económico, como eran las Torres Gemelas de Nueva York, y político, militar, como era el Pentágono, pues fue entendido como un reto ante el que Bush, lógicamente, respondió interviniendo en aquellos lugares donde consideró que se estaban refugiando los terroristas de Al-Qaeda, básicamente en Afganistán, donde se protegía por los talibanes, un régimen islamista intransigente, que habían ganado el poder contra los comunistas por un lado y los llamados señores de la guerra o líderes tribales por otro. Esta intervención, con las mismas características, una fuerte preparación de bombardeos, una invasión masiva de soldados profesionales, porque no se va a cometer el error de llamar a soldados de reemplazo, ni se produjo en la guerra de Irak, ni se va a producir ahora en Afganistán y de nuevo en Irak, sino soldados exclusivamente profesionales, con gran apoyo, como hemos dicho, de intervención aérea, ¿no? De bombardeos previos y coordinados, y eso produjo la caída de los talibanes, que se van a refugiar, esto sí, como ya habían hecho frente a los rusos, en una geografía abrupta, en las grandes montañas, que sobre todo están en la frontera con Pakistán, desde donde van a persistir en sus ataques de tipo guerrillero y terrorista contra el régimen pro-occidental. Sabéis que Bin Laden, líder de Al-Qaeda, se escapó a Pakistán, pero después ya en la presidencia de Obama, en 2011, pues a través de una operación de comando, sabéis que fue detenido en Pakistán y eliminado, parece que en alta mar, para que no hubiera, digamos, un lugar de peregrinación, y la guerra ha continuado con la resistencia talibán en las montañas. Pero Bush fue más allá, con la excusa, como sabéis, de la tenencia de armas de destrucción masivas que ya había usado en parte Saddam Hussein contra el régimen de los ayatolás, pues atacó, preparó un segundo ataque contra Saddam, le ofrecieron exiliarse, lógicamente rechazó, y de nuevo con las mismas características técnicas que hemos referido, fuertes bombardeos, un gran ejército formado por profesionales, pues invadieron
Irak, que apenas ofreció resistencia, hay que decirlo, aunque teníamos en la televisión continuamente la existencia de tropas muy mentalizadas, muy preparadas, muy bien armadas, los guardias de la revolución, etcétera. En realidad, la fortaleza de la fuerza del ataque, los fuertes bombardeos, sobre todo, hicieron que la resistencia fuera mínima y se conquistara todo el territorio, se detuviera a Saddam y se le ejecutara tras un juicio rápido. La guerra, como sabéis, ha seguido como una guerra terrorista durante años de una forma endémica, que podemos decir que aunque las tropas americanas de ocupación abandonaron a principios de esta década anterior, abandonaron Irak, pero la guerra terrorista se mantiene. Y en eso, como decimos, aparecen las nuevas potencias. Por un lado, la Rusia de Putin, pues lo he puesto aquí a la derecha, recuperando, esto es una festividad conmemorativa de la guerra mundial, donde vemos el fuerte nacionalismo que ha recuperado Putin, y por otro lado China con ese exhibicionismo de su armamento moderno, de su armamento nuclear, una potencia económica en desarrollo y en crecimiento que le hace amenazar ese dominio norteamericano. Fijaros en este mapa, el mapa anterior sería la Unión Soviética, desde Vladivostok a las fronteras con Alemania, con sus tropas instaladas en la República Democrática, Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, su retirada de Afganistán, que ya nos aparece aquí, su presencia, su influencia, diríamos, en Irak y en Siria, y cómo cambia a raíz de la perestroika y el desmoronamiento del régimen, y aparecen ahora, como podéis ver, no solo se hacen independientes los países que se llamaban países satélites, sino que aparecen nuevas repúblicas, Lituania, Letonia y Estonia en el Báltico, Bielorrusia, aunque están muy, como sabéis, muy dependientes de Rusia, Ucrania, que actualmente vive un enfrentamiento con Rusia, y ese puzzle complejo de la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio, una zona compleja donde la población es cristianas y musulmanas, de orígenes étnicos también diferentes, se superponen los georgianos, armenios, azerbaiyanos, y es un lugar, como sabéis, de permanente conflicto. Y luego, pues la aparición de una serie de países que podemos llamar musulmanes, musulmanes asiáticos, Turkmenistán, Kazajistán es más importante, pero Uzbekistán, países que están todavía, la mayoría de ellos, en el ámbito de dependencia hacia Rusia, hacia la nueva Rusia. Aquí la vemos, la nueva Rusia sigue siendo un país grandísimo, con unos recursos naturales extraordinarios, sobre todo energéticos. Y aquí vemos la República de Rusia con sus territorios autónomos, repúblicas autónomas y distritos autónomos, porque hay diferentes categorías, aunque, repito, el nacionalismo ruso dominante es el que tiene el poder y es hacia donde, digamos, se dirige la política de fortalecer esa extensión también de la lengua rusa, que ya estaba implantada en territorios de lenguas anteriores, de lenguas indígenas, y también esa relación con esos países musulmanes moderados, no países islamistas, ni mucho menos, pero que entran dentro de su órbita. Y el conflicto, como decía, de esa zona de contacto entre la civilización occidental, diríamos, y la oriental, que supone pues, esos territorios de Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Fijaros que la nueva Rusia está relacionada fundamentalmente con ese nacionalismo favorecido, como hemos dicho, por Putin, con un cambio rápido hacia la economía de mercado, pero con una fuerte dirección por parte del ejército, con Yeltsin como inicial
digamos, de este proceso, que no duró, como sabéis, no dudó en recurrir al ejército para desalojar el Parlamento y que pronto pues, va a ceder el gobierno a causa de sus problemas sanitarios, físicos, sanitarios, diríamos, a Vladimir Putin. Vladimir Putin, que lleva ya 20 años, 21 años prácticamente en el gobierno, que ha ganado todas las elecciones, que ha ido alternando, como sabéis, el puesto de primer ministro con el de presidente de la República de Rusia, con un fuerte nacionalismo en ese partido Rusia Unida, fijaros que hasta el nombre es un nombre claramente nacionalista, y un férreo control del sistema político y mediático. Siempre obtiene mayorías en torno al 75% de los votos. Ya la obtuvo en 2000, al principio, en 2018, y pone 2008, y en 2018 obtuvo el 76% de los votos. Continúa en teoría la Confederación de Estados Independientes, la CEI, pero en realidad es algo más aparente que real. Ha abandonado Ucrania y Georgia, la abandonaron, Moldavia está a punto de hacerlo, Lituania, Letonia y Estonia no estuvieron nunca, y en realidad lo que hay es una influencia de Rusia hacia Bielorrusia y, como decía, hacia las repúblicas asiáticas. Pero hay que decir que la nueva ascensión del régimen ruso, de la República Rusa, se debe al crecimiento económico estimulado por la evolución de los precios del crudo. Fijaros que el sector energético supone el 50% del Producto Interior Bruto, y ni más ni menos que el 60% de las exportaciones. Y sabéis que estas exportaciones se realizan a todo el mundo, pero fundamentalmente a Europa, que tiene una gran dependencia del gas natural, sobre todo de Putin, de Rusia. Fijaros que el mayor crecimiento, el mayor desarrollo del régimen de Putin, pues ha venido relacionado con la evolución del precio, que en el año 2008 se puso por encima, el precio del barril de petróleo, que es la referencia, como sabéis, se puso por encima de los $100. Llegó a subir hasta $140, aunque su precio oscila mucho, y esto es uno de los grandes problemas, porque, por ejemplo, hace un año, con motivo de estallar la crisis, bajó la demanda y bajó el precio hasta 15 euros. Hoy, a caballo de cómo se ha ido superando la gran recesión y la pandemia, pues ha subido ya algo más de 60, el último día que lo miré. Pero fijaros que entre 140 que llegó a estar y 15 que llegó a caer cuando se hundió la economía de golpe por la pandemia, pues tenemos una oscilación del 1000%, del 1000%. Esto, aunque generalmente se ha mantenido por encima de los 50-60, que es un precio muy bueno para un país que, como hemos dicho, depende tanto de estas exportaciones, pues ha permitido reflotar en buena medida la economía rusa, disparando los ingresos estatales, porque aunque muchas son compañías privadas, lógicamente tienen una gran dependencia de la dirección del Estado. Y hoy pues se puede decir que Rusia tiene un nuevo rearme como potencia nuclear, incluso con la construcción de nuevos misiles balísticos y con actuaciones que podríamos decir descaradas de intervención en países vecinos, como la ocupación de Crimea y el apoyo de los secesionistas del este de Ucrania, que sabéis que bueno, Europa le ha puesto algunos embargos comerciales menores, porque lo que de verdad le haría daño sería el embargo de las importaciones de gas, pero como Alemania, por ejemplo, por poner el país más necesitado, las precisa, sea como sea, pues nos han atrevido a atacarles, digamos, donde de verdad le podría doler. Como decía, esta gráfica nos dice cómo de entrada, entre los años 90 básicamente, se produjo un fuerte retroceso económico prácticamente en todos los territorios. Es verdad que unos en el 93 estaban peor y luego en el 97 se habían recuperado en parte, como sería el caso de Polonia, ¿lo veis? Pero otros, como sería el caso de Turkmenistán,
Fijaros cómo en el 93 estaba en el 80% y luego bajó por debajo del 50%. Sobre todo la Rusia profunda, la Rusia asiática, pues fue la que, como podéis ver, la misma Ucrania, tuvieron una mayor crisis, mientras que los países satélites que llamábamos, los países del este de Europa, que empezaron a relacionarse con la Unión Europea, pues todos vivieron, como podéis ver, entre el 93 y el 97 una recuperación. Si vemos esta otra gráfica, fijaros, esta es la evolución del Producto Bruto per cápita en dólares de Rusia. Fijaros cómo va ascendiendo, pero luego a caballo de los precios del petróleo tiene esos dientes de sierra, aunque ya con la crisis, pero desde el 2016 aproximadamente, fijaros cómo la subida es más o menos ininterrumpida, aunque aún no ha alcanzado las cotas de los momentos del petróleo más caro. El líder de esta nueva Rusia, como hemos dicho, es Putin, y aparece luego China, como gran potencia emergente. Como sabéis todos, China sufrió una transición compleja, la muerte de Mao, el enfrentamiento con la llamada Banda de los Cuatro, encabezada por su viuda, y la toma del poder por Deng Xiaoping con la nueva política económica basada en una liberalización económica y respecto a la iniciativa privada. Al mismo tiempo, con un fuerte control de supervisión por parte del Partido Comunista y un control político absoluto, que llevó incluso, como sabéis, como ya dijimos el otro día, a aplastar la revolución estudiantil, que en realidad tenía muy poco apoyo en un país que todavía, aunque había empezado, pero todavía era totalmente rural. Había empezado la urbanización y el desarrollo, pero todavía no estaba equiparable a la existencia de la burguesía que sí que existía pues, en Checoslovaquia o en Alemania democrática o en los países europeos. Fijaros que el potencial que existía en China de crecimiento, pues se manifestó con un crecimiento brutal. Desde el 78 al 2005, durante 27 años, no dejó de crecer al 9,5% anual el Producto Interior Bruto. Esto es algo monstruoso. Si aplicáis la fórmula del interés compuesto, fijaros lo que esto supone, que se ha multiplicado por 10 en ese tiempo el PIB, gracias a esa reforma de Deng Xiaoping, que es verdaderamente el padre de la nueva China, porque Mao dejó una China atrasada, una China subdesarrollada, una China, eso sí, igualitaria, pero igualitaria en la pobreza. Y después de esa fecha del 2005 ha continuado ese crecimiento. Fijaros que en ese año el PIB per cápita era de 2.000 euros y 5 años después se ha doblado, y ahora ya está en 18.000. Fijaros que es un crecimiento importante, pero tampoco es todavía el desarrollo de Occidente. Fijaros que Estados Unidos lo tiene por más de 3 veces más, España prácticamente al doble de PIB per cápita e incluso Rusia lo tiene considerablemente superior. Pero fijaros cómo países que tradicionalmente eran países más ricos, países americanos, sudamericanos, más ricos que China y que los países asiáticos como Perú, como Argentina, como Brasil, como México, pues ahí veis, por ejemplo, la cifra de Perú-Brasil, que es equiparable a la de las demás naciones que he comentado, que todos han quedado ya por detrás de China, que como sabéis está actuando como inversora en esos países y sobre todo en África, como luego diré. ¿Qué problemas tiene la China actual? Aunque parezca un contrasentido en un país dominado por el Partido Comunista y por el régimen que se dice socialista, uno de los grandes problemas es la gran desigualdad. Un 1% de la población china posee casi el 70% de la riqueza, mientras que el 80% de la población pues está todavía en desarrollo y no posee más que el 11% de esta riqueza. Claro que comparado con Estados Unidos, el 40% de los más pobres solo tienen el 2,5% de la riqueza, mientras que en Estados Unidos, país capitalista, tienen el doble. Lo cual quiere decir que las diferencias sociales en China se han hecho incluso mayores que en el país, por decir así,
que se pone como ejemplo de las grandes diferencias sociales, que es Estados Unidos. Luego hay un distanciamiento brutal entre el campo atrasado, subdesarrollado, y las ciudades emergentes, Shanghái, Pekín, con sus grandes rascacielos, con sus grandes autovías, con sus importantes medios de comunicación, que hay quien habla de dos Chinas que crecen a diferente velocidad. Y eso hace que aparezca una burguesía urbana, por supuesto, que puede en algún momento enfrentarse al control político que ejerce el Partido Comunista. Y luego es verdad que China ha emprendido una agresividad militarista, por un lado en Hong Kong, no lo nombro ahí, pero todos recordáis que en los últimos meses ha habido problemas con Hong Kong, con la democracia que se mantuvo en Hong Kong, que se está reduciendo frente a Taiwán, en el mar del sur de China, donde se han creado islas artificiales para tener bases navales, y un problema grave que es la pérdida de competitividad a largo plazo. ¿Por qué? Porque la economía china, su competitividad ha estado basada básicamente en el bajo precio de la mano de obra, pero a medida que el país se desarrolla y que aumenta su PIB per cápita, pues lógicamente los salarios van aumentando, mientras que otros países africanos o del sureste asiático, como Vietnam, por ejemplo, pues mantienen salarios más bajos, lo que les hace más competitivos. Por ejemplo, en el mundo que nos rodea aquí, de donde os hablo, que es Petrel, como sabéis, pues aquí habían empresas que fabricaban zapatos en China y que después se los han llevado a Vietnam o a la India, porque, por decir así, China está dejando de ser tan competitiva como hace unos años. Y luego está la cuestión de la pandemia que se desarrolló en China y que ahí pongo unos interrogantes porque no sabemos, en gran medida, por el ocultismo político del Partido Comunista, no sabemos en qué medida la pandemia le puede perjudicar o incluso le puede beneficiar, porque no olvidéis que China está siendo el gran abastecedor del mundo de muchos productos sanitarios para luchar contra la pandemia. Por lo tanto, sigue siendo hoy una incógnita en qué medida esta pandemia ha tenido graves efectos o puede tener incluso beneficios. Aquí vemos el mismo gráfico que hemos visto para Rusia. Fijaros que a diferencia de los dientes de sierra de Rusia, muy relacionados, como decía, con el precio del petróleo, la evolución de China, pues la veis que es continuada, progresiva, disparada, aunque esto se hizo en 2015 y hasta el 2020 es una previsión, pero veis cómo ha sido un país menos afectado por la gran recesión del 2008, que no ha dejado de crecer en ese Producto Interior Bruto per cápita, que también hay que recordar que ha venido favorecido por una política de control de natalidad tremenda. Todos sabéis que se introdujo ya en la época de Mao la limitación de la natalidad a 2 hijos por familia. ¿Qué retos tenemos en este siglo XXI? El primer reto, la amenaza yihadista. Fijaros que, aunque hoy podemos decir que ha sido más o menos derrotado, durante unos años pues ha mantenido el reto de Daesh o ISIS, según lo digamos en castellano o en inglés, que llegó a ocupar, un grupo terrorista que llegó a ocupar un territorio entre Siria e Irak, aprovechando la debilidad de estos regímenes que habían sido combatidos por las potencias occidentales a través de grupos interpuestos, pero estando detrás las potencias occidentales, y que está siendo combatido este ISIS, como sabéis, por Turquía, por la propia Rusia, apoyando a Siria, y por Estados Unidos. Sin embargo, destruida esa ocupación territorial, sigue amenazando, como sabéis, a través de atentados, el islamismo radical, atentados en toda Europa, donde, bueno, en España los hemos sufrido y en todos los países prácticamente europeos, y su presencia amenazante en el África sahariana o subsahariana, como todos sabéis. Y luego tenemos otro de los problemas persistentes, es el del conflicto árabe-israelí, que no se ha solucionado. Israel persiste en su política de poblamiento de los territorios ocupados, no se acaba de aplicar ese acuerdo de los dos estados, el Estado judío y el palestino, dividido entre Gaza y Cisjordania, que a su vez siguen divididas, como sabéis, Gaza en manos de Hamas y Cisjordania en manos del Frente de Liberación de Palestina,
y además la intervención de Trump pues no fue realmente pues muy imparcial, diríamos, sino que fue sectaria, propuso un plan que todo era para los judíos, para los israelíes, y que ha sido rechazado. Ahora bien, es verdad que Trump ha tenido la influencia positiva de que algunos países árabes como Marruecos, a cambio, como sabéis, de reconocerle la propiedad del Sahara español y anular, por lo tanto, las esperanzas de los polisarios, o los Emiratos Árabes Unidos, pues han reconocido a Israel, lo cual abre una puerta a la esperanza, porque hay, pues, seguramente una fragmentación dentro del mundo árabe y musulmán que puede favorecer una solución pacífica si también desde Israel se da un paso a favor de esa solución de los dos estados. Es verdad que Irán se está rearmando incluso nuclearmente, y que esto puede ser considerado una amenaza militar desde Israel, que tiene la bomba atómica desde los años 60 o 70, y desde los Estados Unidos, y eso pues crea una cierta incertidumbre. Luego está la cuestión de la primavera árabe, que nació, como sabéis, fundamentalmente en Túnez, fue su lugar de origen posiblemente, como un movimiento de reivindicación democrática y social, con grandes manifestaciones y huelgas que se extendieron por todo el mundo árabe, y bueno, árabe fundamentalmente, más que musulmán, pero con unos resultados muy desiguales. Es verdad que produjo la caída de algunos dictadores. Todos recordáis la patética imagen de el poderoso Gaddafi detenido y fusilado rápidamente, o la caída de Mubarak, que fue sustituido, como sabéis, por los hermanos musulmanes. Pero esto ha producido muy fuerte inestabilidad, guerras civiles y nuevas dictaduras, porque en Egipto el ejército dio un golpe de Estado contra los hermanos musulmanes, que Occidente, hay que decirlo, aunque con alguna prevención, pues terminó apoyando descaradamente. Y en Siria, pues el régimen pues ha endurecido, enfrentándose a todas las oposiciones nacionalistas, islamistas, con el apoyo ruso, como sabéis. Algunos han hecho leves reformas, porque eran prácticamente estados medievales, pero también es verdad que en algunos territorios el islamismo radical, como pasó en Egipto, pues aprovechó la democracia para extenderse, porque es muy popular porque también, aparte de la cuestión religiosa, plantea soluciones de apoyo social que le hicieron a estos hermanos musulmanes ganar las elecciones, y solo fueron derrotados por el ejército, como os he dicho. Esto ha supuesto una fuerte inestabilidad, y esa inestabilidad, como todos sabéis también, pues se ha manifestado a través de la presión migratoria. Desde Siria, por ejemplo, todos sabéis, a través de Turquía hacia Occidente, y desde el norte de África, a través del Mediterráneo, de Libia, de Túnez menos, sobre todo de Libia, de Marruecos, que más que marroquíes son subsaharianos, y esa falta de, o mauritanos, por ejemplo, esa falta de desarrollo, esa falta de progreso económico, pues favorece la presión migratoria y el rechazo que conlleva muchas veces el avance de la extrema derecha. Porque ese es el problema de África. El África islamista, o el África musulmana, perdón, y el África subsahariana, es su escaso desarrollo. Fijaros que África sigue dependiendo de Occidente, y solo exporta en realidad materias primas, muy pocos productos elaborados, minerales, petróleo, con un alto decrecimiento demográfico y un fuerte estancamiento económico. Fijaros que de los 20 países con menos Producto Interior Bruto per cápita, solo 2 no son africanos. Y es verdad lo que hemos dicho, que China, para asegurarse también el acceso a esas materias primas, pues está realizando una política de inversiones en algunos de estos países. Y el resultado de esta pobreza, como decíamos, es la emigración masiva a Europa y la inestabilidad política en el Sahel, es decir, en el punto de contacto entre la civilización musulmana y la cristiano-animista, con problemas en Níger, en Chad, en Malí, en Nigeria y, por ejemplo, en Sudán. Sudán, al final, ese enfrentamiento fue tan fuerte que las potencias, básicamente Estados Unidos y Egipto, favorecieron la división entre Sudán musulmán, el Sudán del Norte,
y el Sudán del Sur cristiano animista. Animista quiere decir la religión tradicional precolonial, o sea, tanto sea del colonialismo musulmán como del cristiano, la religión originaria, digamos, africana. Y la excepción a esta África subdesarrollada, como todos sabéis, es la República Sudafricana. ¿eh? La República Sudafricana, donde se ha superado el apartheid. Mandela tuvo el gran acierto, como sabéis, de no expulsar a los colonos o los descendientes de los colonos ingleses y holandeses, que constituyen la minoría dirigente, pero que a su vez han favorecido el desarrollo económico de un país que tiene el 25% de la producción industrial bruta de toda África y un Producto Interior Bruto pues similar, como decíamos, al de los países latinoamericanos. Aunque curiosamente el país más rico de África es Botswana, pero básicamente porque es un país muy poco poblado y tiene grandes recursos minerales. ¿Qué pasa en Iberoamérica o Latinoamérica? Pues que se encuentra hoy también en una situación de conflicto, no lo olvidemos. Hay países dominados, controlados, favorecidos el populismo de izquierda, como el caso más extremado el de Venezuela, o la Bolivia, donde, como sabéis, ha habido una alternancia en el poder, Ecuador, Nicaragua, mientras que otros como Chile, como Colombia, como Brasil, pues son países proestadounidenses. No es el caso de Argentina, que también ha ido oscilando entre un lugar y otro. Otros como México están más o menos equidistantes, porque están, como sabéis, muy cerca de Estados Unidos y precisan mucho la colaboración de los Estados Unidos, con los que tienen un tratado comercial, como sabéis, de la mayor importancia para ellos. Persiste solo un régimen comunista, el de Cuba, y prácticamente no hay ninguna ya de aquella dictadura de los años 70-80. Pero por debajo de ese enfrentamiento político, en todos los países, tanto de un lado como de otro, pues se sufre un importante estancamiento económico, lógicamente favorecido por esta crisis que hemos vivido, y una corrupción endémica. Y luego nos quedaría hablar de la gran recesión. La gran recesión que, como sabéis, estuvo motivada por la explosión de la burbuja inmobiliaria y aunque los antecedentes, aquí en esta bueno, la crisis del 29, la del petróleo, pero no había habido algo como lo que estamos viviendo, sobre todo por la persistencia. La burbuja inmobiliaria, la quiebra de Lehman Brothers, que arrastró al resto de la banca americana, se trasladó a la banca europea, entró en crisis a lo largo de 2008 todo el mundo y hubo una reestructuración bancaria que, por ejemplo, supuso la desaparición de las cajas de ahorro españolas. En España el paro, como sabéis, pasó de 17 millones de empleados a solo 14 en pocos años, en apenas 4 años. Y un rescate financiero que en el caso de Grecia, Portugal e Irlanda, pues fue un rescate completo de sus economías. En todas partes, como se respondió con medidas de austeridad, para contener la deuda pública y sanear las economías, con un gran esfuerzo por parte de los trabajadores, como sabéis, y cuando aún no se podía decir que se hubiera recuperado la situación anterior, aunque se parecía que se estaba en el buen camino, pues vino la maldita pandemia que ha supuesto de momento un retroceso del PIB mundial entre el 5 y el 10%, aunque no ha sido igual para todos los países. Incluso dentro de Europa, como sabéis, los países como España, como Polonia, como Italia, han tenido una mayor recesión, mientras que en Francia o Alemania o Austria pues han resistido mejor la recesión y sabéis que por eso, como veremos a continuación, pues han emprendido una política de colaboración y ayuda con un presupuesto intensivo, expansivo, perdón, un presupuesto y un fondo de rescate. Y, perdón, brevemente vamos a ver la Unión Europea. Fijaros que la Unión Europea nace con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Es una aportación llamado Plan Schuman. Schuman, aunque su nombre suene alemán, era un ministro francés con su presidente Jean Monnet, que plantean al presidente alemán, Konrad Adenauer, la creación de esa
esa entidad, en principio entre Francia y Alemania, pero a la que se van a sumar enseguida Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, lo que llamamos Holanda. Nace, por lo tanto, la colaboración entre estos 6 países que crean el Tratado de París, de la CECA, y en el Tratado de Roma, en el año 57, ya se crea la Comunidad Económica Europea. Llamamos Mercado Común, era el nombre que recibía. Como esto fue muy bien, favoreció el comercio, ya en el año 73, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, que había sido vetado, hay que decirlo, había sido vetado por De Gaulle, primero no quiso entrar, luego fue vetado por De Gaulle, y hasta que De Gaulle no abandonó el poder en Francia, pues no pudo entrar, entró con Dinamarca y con Irlanda en el año 73, en el 81 entró Grecia, y después de la ya consolidada la transición democrática y económica, en el año 86 entraron España y Portugal. También en Grecia se había dado una transición democrática, no lo olvidéis, del régimen de los coroneles a la democracia actual. Ya en el año 87 se firma el Acta Única Europea, se va incrementando la consolidación, la coordinación, y en el 92 se crea la Unión Europea. Fijaros que ya cambia el nombre de Comunidad Económica Europea, que es una cuestión meramente económica, a la Unión Europea, que ya quiere decir que hay una unión política, que nace en el Tratado de Maastricht. Después se suman Austria, Finlandia y Suecia, se firma el Tratado de Ámsterdam, que va profundizando todavía en esa consolidación, y en el 99 se crea el euro. La eurozona, que empieza con 11 países y actualmente tiene 19, porque como sabéis, entrar tiene sus ventajas, sus inconvenientes y sus requisitos, de manera que no todos los países han querido o han podido entrar. En el 2001 se firma el Tratado de Niza, que sigue incrementando y cerrando la comunidad en el sentido de aumentando la colaboración y la capacidad de decisión, y se produce una gran entrada masiva de países del antiguo ámbito comunista soviético, como Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Eslovaquia, se han separado Chequia y Eslovaquia, Polonia, la Malta, menos importante, y Eslovenia. Eslovenia es muy significativo porque ya supone que entra un país de la antigua Yugoslavia. Fracasa en ese momento la Constitución Europea, que era un muy ambicioso proyecto de unificación, que fue rechazado en Francia y en los Países Bajos, en Holanda, y se va a sustituir por el Tratado de Lisboa, que es lo que actualmente está vigente, después de la entrada de Bulgaria y Rumanía, y ya en 2013 de Croacia. Y en 2020, como sabéis, el problema es el Brexit. Es la primera vez que un país abandona la Unión Europea, en este caso Gran Bretaña. ¿Qué instituciones tiene la Unión Europea? Esto es importante, más que desarrollar lo que nos dará tiempo, que seáis capaces de describirlo, sin olvidar ninguno, por lo menos, de las cinco instituciones fundamentales. Parlamento, Parlamento elegido por sufragio universal, como sabéis, que son unas elecciones que se hacen a la vez o más o menos a la vez en todos los países, que actualmente tiene 705 miembros, tras el abandono del Reino Unido, y que se elige en una proporción no pura, pero una proporción de habitantes de cada país. Fijaros que Alemania, la más poblada, elige 96, y España 59. Aunque Alemania tiene seguramente el doble o más del doble de habitantes que España, no elige el doble. Es decir, esto lo que hace es favorecer un poco a los países según son más pequeños. Malta elige 6, como Chipre, que es el mínimo que se elige. Y cada uno de los demás países, dentro de esa dinámica de favorecer un poco la proporción de los países más pequeños. Y luego por políticos, porque sabéis que se agrupan en grupos políticos, pues hay un control del Partido Popular Europeo, es decir, de los conservadores moderados, con 187, 147 del Partido Socialista Europeo, el PSOE aquí en España, y los liberaldemócratas, que serían ciudadanos en España,
pues tienen 89. Pero es un parlamento muy fragmentado. Sabéis que hay verdes, la extrema derecha, los conservadores, los comunistas, pues, de manera que hay un dominio casi siempre de los dos principales, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, que entre los dos tienen la mayoría absoluta, más o menos, porque fijaros que de 705 estamos hablando que tienen algo más de 300, por tanto no es una mayoría tampoco aplastante, pero con pactos puntuales con los liberales y con otros, pues son los que rigen con más o menos por consenso esta política, porque la Unión Europea se trabaja mucho el consenso, buscar amplias mayorías. Y en este caso, pues los tres grupos más centrados, diríamos, que son los que hemos puesto aquí el número de diputados, pues sí que les permite esa mayoría actuar a pesar de esas oposiciones de izquierdas y de derechas. Fijaros que el Parlamento es colegislador, y aprueba el presupuesto, controla la comisión y elige los presidentes del Consejo y de la Comisión, del Consejo de Ministros, hay que decirlo. Fijaros que el Consejo Europeo, antes se llamaba igual los dos y en Lisboa se separaron. Y ahora hablamos el Consejo Europeo, que es el que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno. Se llama de Estado y de Gobierno porque como hay monarquías, donde no va, evidentemente no van los reyes, van los jefes de gobierno y en otros lugares pues van los jefes de Estado, cada uno según su propio régimen interno. En Francia, por ejemplo, está la cohabitación y va el jefe del Estado, aunque también el jefe de gobierno pues es escuchado. Y es la institución que adopta las grandes decisiones políticas. Estos se reúnen muy poco, semestralmente o cuando es necesario. Y no tienen un presidente, por decir así, sino que van rotando y son todos más o menos iguales, aunque hablamos de 27, hablamos de países más poderosos que aportan más al presupuesto y de países menos poderosos. Y luego ya para el día a día está el Consejo, es llamado Consejo de la Unión o Consejo de la Unión Europea o también Consejo de Ministros. Pero no son los ministros de la Unión, sino son los ministros de los países. Y aquí se tiene un voto ponderado, es el colegislador con el Parlamento y se establecen unas minorías de bloqueo para evitar que dos o tres países con su gran número de voto ponderado pues puedan imponer su voluntad, de manera que dos o tres países grandes con la ayuda de algunos otros pueden bloquear los acuerdos. Es decir, siempre buscando esos consensos, ese apoyo mayoritario para no sea una imposición del 51% contra el 49%, sino que haya un apoyo en los grandes países sobre todo y en los grandes grupos políticos. Y luego está la institución que podemos llamar el poder ejecutivo de la Unión Europea, que es la Comisión. La Comisión, que sabéis que preside la alemana Ursula von der Leyen, que sale mucho últimamente porque es quien ha negociado todo el tema de las vacunas, etcétera. Esta comisión tiene en principio, como sabéis, un comisario de cada país, aunque se ha dicho que se va a reducir porque en realidad está sobredimensionado, pero todavía están en eso. Pero en principio un comisario elegido por cada país, uno de ellos es el Mr. Pesk, que es el de la política exterior, que sabéis que en este momento es Josep Borrell, y es el que realiza las políticas concretas de la Unión Europea. Es el gobierno de la Unión Europea. Pero claro, un gobierno muy mediatizado. Ningún gobierno de ningún país está tan mediatizado como la Comisión Europea. En primer lugar, porque está formada por comisarios nombrados, en definitiva, por los partidos que gobiernan en cada país. En segundo lugar, porque por encima de ellos, para tomar las grandes decisiones, está el Consejo Europeo. Y para las decisiones que tienen repercusión en las políticas nacionales, pues también está el Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea. Fijaros que esto hace que la gestión sea muy complicada, porque además está, lógicamente, el Parlamento, como hemos dicho, con su propia complejidad en su composición, donde se une la territorial con la política, lo cual hace que sea
poco funcional. En realidad es una de las grandes críticas que se le hacen a la Unión Europea, el que tanta institución de decisión pues crean, como sabéis, una gran burocracia también, que ha sido uno de los elementos que la demagogia en Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra, ha utilizado para apoyar, conseguir el apoyo masivo o mayoritario, no digamos masivo, mayoritario al Brexit, el cual, como sabéis, por otra parte fue rechazado en Escocia, si no recuerdo mal, y en Irlanda del Norte, lo cual ha creado su propio problema interno, como sabéis, en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Luego hay un tribunal de justicia, lógicamente, y luego hay otras instituciones, Tribunal de Cuentas, Comité Económico, Comité de las Regiones, porque también las regiones que ya han tenido algo que decir, y fijaros que si hablamos de 27 países, pues imagino que cada país tiene 2 o 3 de los que menos y 10 o 12 los que más, pues hablamos de centenares, un par de centenares de regiones, luego un Banco Europeo de Inversiones, Banco Central Europeo, y el Defensor del Pueblo Europeo. Por lo tanto, fijaros que es una institución, la Unión Europea, compuesta, como podéis ver, de multitud de instituciones, lo cual hace que sea muy compleja su funcionamiento, su administración. El tratado vigente desde 2009 es el Tratado de Lisboa, que hizo una Unión Europea más democrática y pretendidamente más eficiente y mejor capacitada para, con una sola voz, resolver o afrontar los problemas mundiales, problemas de política exterior o cuestiones como el cambio climático. No ha derogado a los tratados anteriores, como el de Roma o el de Maastricht, pero sí que los ha enmendado, lo cual hace que el derecho europeo sea de gran complejidad, porque no hay una constitución, se rechazó esa constitución y hay una serie de tratados acumulados, unos encima de otros. Fue aquí cuando se estableció la diferencia entre el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno y el Consejo de la Unión Europea, de los ministros territoriales de los países de cada ramo. Actualmente, como sabéis, el presidente del Consejo Europeo es Charles Michel, que coordina esa labor, y hay la creación del alto representante de la Unión para asuntos exteriores. Este Mr. Pes, en su día fue Solana, y hoy es, como he dicho antes, Borrell. Es un personaje importante, pero claro, de alguna manera dependiente también de la presidenta de la comisión. Instauró un nuevo cálculo para las mayorías, para evitar los vetos, e introducir, pues, de alguna manera, el apoyo, por decir así, mayoritario, porque claro, antes cualquier país podía vetar cualquier cosa. Ya la unanimidad solo se pide para asuntos de la máxima importancia como defensa exterior o la fiscalidad. Y el resto pues pide una mayoría de 55% de los estados y 65% de la población. Es decir, que los que votan con ese voto ponderado representen a esa mayoría, que sigue siendo muy exigente, pero siempre buscando ese consenso. Por lo tanto, ha desaparecido el veto en más de 40 ámbitos. Y como he dicho, se habla de reducir el tamaño de la comisión, pero todavía está en fase de transición. También aclara las competencias de la Unión Europea y las de los países y cuáles son las que se comparten, da mayor poder de codecisión y colegislación al Parlamento Europeo, por lo tanto podemos decir que es más democrático en ese sentido, o de democracia directa, aunque lógicamente los países miembros también son democráticos. Se reconoce la iniciativa popular a través de la firma de 1 millón de ciudadanos. Hay una Carta Europea de Derechos Fundamentales a redactar que tiene carácter vinculante. Se le da personalidad jurídica única a la Unión Europea y se reconoció la posibilidad de abandonar la Unión, algo que no estaba ni pensado, que se estableció la forma que luego fue aprovechada por el Reino Unido.
¿eh? Y se establece pues también un mecanismo automático de colaboración en cooperación policial y judicial, aunque luego veis que día a día y es que esto no funciona sin ninguna duda como debería. ¿Qué retos nos plantea ya para terminar la Unión Europea? Primer reto, y en el tema que tenéis en el campus virtual lo desarrollamos. El problema de la ampliación. ¿Cuáles son los límites de la ampliación? ¿Eh? ¿Se puede ampliar indefinidamente? Hoy hay países en lista de espera como Serbia, Moldavia, en fin, países que, bueno, son países occidentalizados, son países más o menos próximos en su sistema de vida y de cultura a Europa occidental, pero puede ampliarse a un país como Ucrania, 60 millones o 70 millones de habitantes, bastante retrasado. Puede ampliarse a un país como Turquía, que ya hace décadas que pidió la entrada y que estuvo bastante cerca de haber obtenido unos plazos para esa entrada y que hoy está en una política de reislamización, también de enfrentamiento con sus minorías étnicas, sobre todo la kurda, que cada vez la están alejando más, hay que decirlo, están alejándola más del mundo occidental. ¿Es posible que estos dos países, por ejemplo, puedan entrar en la Unión Europea? ¿Podría entrar Marruecos en un futuro? Esto es algo discutible. No se ha querido decir hasta dónde se puede ampliar, pero es algo que algún día habrá que decidir. Es decir, que la ampliación tiene sus límites, cómo hay que establecerlos, en base a qué cuestiones. Por ejemplo, de Turquía, pues tiene tres problemas: demasiado grande, demasiado pobre y demasiado musulmán, en el sentido de que su cultura, como se está viendo últimamente con Erdogan, pues choca con la cultura occidental. Luego está la cuestión del Brexit. ¿Qué consecuencias va a tener? Se decía, por ejemplo, una cosa que se dijo es que no iba a tener consecuencias comerciales. Sin embargo, los datos de los 3 primeros meses, los 2 primeros meses, enero y febrero, yo veía para preparar el tema que los datos de comercio de enero habían bajado las exportaciones británicas a Europa por más de un 40% y las importaciones casi un 30%. Con lo cual el saldo era negativo para Inglaterra, para Reino Unido. Es verdad que todo esto está condicionado por la situación actual de la pandemia, pero parece que no va a ser muy positivo a efectos comerciales. Lo mismo el problema que plantea en la propia Inglaterra, en el propio Reino Unido, el problema de los habitantes europeos que viven, muchísimos, como sabéis, en el Reino Unido, y los turistas, sobre todo británicos, que viven, por ejemplo, en nuestras costas. Aunque también hay quien habla de consecuencias positivas para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña siempre, Reino Unido siempre ha sido muy reticente a avanzar en la homologación y la consolidación de la Unión Europea. Por ejemplo, no quiso entrar, como sabéis, en el euro porque prefirió mantener una moneda propia, como era la libre, una moneda fuerte, una moneda con gran aceptación en economías, como referencia en la economía, sobre todo de la Commonwealth, y prefirió mantener la libra, y esto también ralentizaba un poco la unificación. Hay quien dice que al haber abandonado Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, la Unión Europea, pues va a favorecer esa progresiva homologación, esa progresiva unión, es decir, reforzar la unión. Yo lo veo difícil, yo veo que estamos en una situación que hasta dentro de 10, 15 años no van a haber nuevos movimientos porque hoy el problema es básicamente el problema económico. Como sabéis, para contrarrestar la pandemia, la UE ha aprobado un presupuesto expansivo, un presupuesto que, bueno, se ha aprobado para hasta el año 21, pero que tiene su prórroga, como sabéis, hasta el año 27. Y se ha aprobado también un fondo de desarrollo, del cual estamos esperando recibir, digamos, una buena parte para los países más afectados, el caso de España, de Italia, de algunos de los países del este, que os decía que han sufrido más por economías más débiles o más basadas, por ejemplo, en el turismo, como es la nuestra y la italiana, pues han sufrido más la pandemia que otros.
Y luego hay otros problemas, por ejemplo, que están todos los días en la prensa y es el difícil encaje de algunas políticas de gobiernos con tendencias que podemos llamar, si no antidemocráticas, sí autoritarias. Es el caso de Polonia, es el caso de Hungría, con rechazo total a cualquier tipo de admisión de migrantes de cualquier origen, con políticas regresivas desde un punto de vista de los derechos humanos, LGTBI, etcétera, que son políticas muy mal recibidas por la mayoría de los países que llevan, por ejemplo, a que el Parlamento Europeo constantemente legisle acuerdos no vinculantes, pero que de alguna manera reflejan la opinión mayoritaria de Europa en contra de estas políticas, lo cual crea, como sabéis, que chirríe el funcionamiento, porque, por ejemplo, Hungría y Polonia pues amenazaron con negarse a aprobar el presupuesto porque estas ayudas a las que me he referido del Fondo de Desarrollo se querían o se relacionaron con que cumplieran determinados estándares, en cuanto que, por ejemplo, Polonia pues había perseguido la independencia de su poder judicial. ¿eh? Y también recordar que esta situación de crisis y la presión demográfica de la migración pues ha llevado a un auge de la ultraderecha antieuropea, porque por lo que nos afecta hoy el problema no es que sean solo de ultraderecha, sino sobre todo que son antieuropeos, contrarios a fomentar la unión e incluso partidarios de abandonar la Unión Europea, como es el caso, como sabéis, de algunos de los grupos de Holanda o de la misma Francia, lo cual es siempre un problema para esa consolidación, para continuar avanzando, continuar ampliando la unión, pero sobre todo continuar consolidando, es decir, cerrando, fortaleciendo las políticas de coordinación y de unión. Por lo tanto, este sería la situación actual. Retos que debéis, si os sale el tema y lo afrontáis, debéis nombrar para que se vea que estáis al cabo del día de las cuestiones de hoy, de la pandemia, la ampliación, el Brexit, cuestiones que van a acreditar que lo habéis estudiado el tema y no solo se trata, por lo tanto, de historia, sino se trata también de actualidad. Y ya el próximo día, perdona que me haya alargado, el próximo día veremos el tema de la globalización y sus efectos. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias, que paséis buen fin de semana y hasta la próxima semana.